Hola chicos, bienvenidos a esta clase de historia de segundo año de secundaria. Pues bueno, en la clase pasada tú tuviste la oportunidad de investigar o de conocer la temporalidad histórica. Hablábamos que para el historiador es mucho más fácil crear estas épocas, ¿no? Como la contemporánea, etcétera, para poder determinar cada una de las épocas de nuestra historia. Y eso es lo que tú hiciste en la clase pasada. Pues bueno, ahora vamos a entrar a otro tema que habla sobre diferencias entre juzgar y explicar. Empecemos diciendo que la historia no es una ciencia exacta, ¿no? Es una ciencia porque obviamente nos crea esa forma, hay métodos científicos para poder hacer las cosas, más bien procesos, pasos para llegar a determinar algo. Sin embargo, no es una verdad absoluta como la física, la química, las matemáticas, donde 2 más 2 te va a dar 4, aquí y en cualquier lado. Entonces, no es así, no es como esas otras ciencias, sin embargo, es una ciencia. Sin embargo, no se va a hacer una verdad absoluta porque los historiadores pueden decir, a lo mejor un historiador del mismo suceso, ya lo hemos visto, que depende mucho de las fuentes que buscan, que les dan testimonios, recolectan objetos, etcétera. Mucho depende de qué historiador estemos hablando. A lo mejor un libro de la historia de la Segunda Guerra Mundial, pues va a depender mucho de cómo fue escrito o quién lo escribió, ¿no? Entonces, pues depende mucho del cristal con que se mire. Sin embargo, pues obviamente un historiador tiene mucho poder en el sentido de que sabe lo que está haciendo, lo que está diciendo y tiene ese método para poder hacer, ¿no? O un libro, por ejemplo. Entonces, también, pues el historiador no puede imaginar, pues yo me imagino que fue así la Revolución Mexicana, o yo imagino que fue así el Holocausto, ¿no? Cuando hablamos de los nazis, cosas así. No es una cosa de que el historiador supone, ¿no? Tiene que investigar, no puede imaginar lo que pasó. Cuando plasma un comentario, cuando plasma un libro o una relatoría, algo, pues tiene que saber de dónde lo está diciendo, porque para que tenga un sustento, ¿no? No cualquiera puede ser un historiador, tiene que haber años de estudio, de investigaciones, etcétera. Entonces, pues él no puede imaginar un suceso. Pues yo imagino que fue así, yo imagino que vivían así. No, tiene que haber una base sólida. Entonces, pues no es lo mismo el juzgar y el explicar. Como historiador, pues a lo mejor no tienes la cuestión de el juzgar un personaje o juzgar un suceso. Yo te estoy explicando y te explico de acuerdo a lo que yo investigué. Sobre esa investigación yo puedo, como persona o como historiador, por ejemplo, dar mi explicación o dar mi opinión, pero yo no puedo juzgar esa situación. Y en la historia, pues todavía hay muchas lagunas, ¿no? Que no están como bien estipuladas, porque, como les digo, la verdad no es absoluta. A lo mejor hace muchos años decían sobre algo de los nazis o de la guerra mundial, pero conforme pasando el tiempo, pues llegaron otros testimonios y entonces cambió, o pues pudieron encontrar otro tipo de objetos, y cambia la historia. Entonces, pues la verdad no es absoluta y puede cambiar. Entonces hay muchas lagunas en la historia que puede ocurrir así, ¿no? ¿Qué tienes que hacer tú justamente? En México hay alguien, un personaje muy importante que es Porfirio Díaz. Y siempre ha habido como una cuestión de que si Porfirio Díaz es un héroe o un villano en esa historia. Porque pues si buscamos, pues hizo cosas importantes para nuestro país, ¿no? Pero sin embargo, muchos pueden avalar que fue un dictador y que no quería salir del poder. Entonces, ¿es un héroe o es un villano? ¿Nos puso bien ante los demás ojos del mundo o realmente sí fue alguien que afectó nuestra historia? Y esa va a ser tu tarea el día de hoy. Tú vas a investigar de cualquier fuente. Yo te voy a pedir que no sea nada más de una fuente, sino de muchas. En internet hay muchas fuentes donde puedes encontrar la historia de Porfirio Díaz en México. Las vas a leer una y otra vez. Lee de una fuente, lee de un autor, lee del otro. Y tú me vas a explicar, no a juzgar, explicar si Porfirio Díaz fue un héroe o fue un villano.
con tus propias palabras, lo que tú creas de acuerdo a lo que tú leíste, a lo que tú investigaste, para ti que fue más, un héroe o un villano. Regularmente esta actividad lo hacemos en clase, ¿no? Presencial, donde pues dividimos el salón y cada uno dice lo que piensa en un debate. Pero bueno, pues ahora como no se puede, yo te voy a pedir que tú lo plasmes en tu cuaderno. Puede ser en tu cuaderno, puede ser en hojas blancas, puede ser a computadora. Más es que yo no sé, a lo mejor no le va a entender a mi letra. Ah, pues bueno, pues hazlo a computadora, como tú quieras. Sin embargo, si yo encuentro un trabajo que no es tuyo, o sea, que son términos, uno se da cuenta porque, pues cuando es un estudiante que ocupa términos, pues comunes, ¿no? Porque no somos, ni yo tampoco soy historiadora, como para hablar, este, con un léxico más amplio, ¿no? Pero si yo viera que hay un trabajo que no es tuyo, pues obviamente no se haya tomado en cuenta. Entonces, de verdad tienes una semana para leer, para investigar y pues tú explícame, tú dime si, tú dame tu opinión, tú explícame si Porfirio Díaz fue un héroe o fue un villano. Y esa es la clase del día de hoy. Espero que todos estén muy bien y nos vemos la próxima. Hasta luego.